Hola chicos, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, profe, sí. ¿Cómo están? ¿Ya van llegando? ¿Cómo les ha ido? Listo, vamos a dar unos minuticos y empezamos, ¿vale? Siete. Bueno, chicos, voy a ir llamándolos a lista para ver quiénes están presentes hasta entonces, ¿vale? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí, profe, se lo escucha bien. Ah, gracias, confírmame porque no me hablan y yo digo, no sé si están o no están ahí. Bien. Edison Alexander. Presente. Hola, Edison, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien. Diego Fabio Zambrano. Presente. Hola, Diego. Oscar Alberto Sandoval. Todavía no está. Valentina Olivero. Anderson Yair. Juan Pablo Silva. Juan Pablo Arias. Profe, Juan Pablo Silva, presente. Sí, yo lo miraba ahí, pero no me contestó. No, es que estaba hablando con el micrófono apagado. Ah, vale. Bien. Juan Pablo Arias, todavía no. Jefferson. Profe, presente. Jefferson. Hola, Jefferson.
Narváez Gutiérrez Daniela. Deme un segundo. Bien, volví. Juliana Andrea Áviles. Presente. Hola. Carol Dayana Valderrama. Presente. Hola, Carol. Jessica Bermúdez. Asblady Ortiz. Presente. Hola, Asblady. Jimena Muñoz. Presente, profe. Asblady Bermúdez. ¿Quién me dijo presente? Asblady. Sí, señora. Vale. Jimena Muñoz. Sebastián Martínez. Juan Hola, Camilo. profe, perdón, es que no me había conectado. Tranquila, ¿eres quién? Jessica Bermúdez. Jessica Bermúdez. Bien, Jessica. Listo. Sí, señora. Vale. Sebastián Martínez. Todavía no está. Camilo Reina. Angelina Quiroga. Kerly Juliet. Melissa Chilatra. Juan David González. Michael Cardona. Jennifer Alexandra. Angie Sidley Pizarro. Presente. Hola, Angie. Hola, profe. Paula Andrea Torres. Hay poquitos. 9. Valentina Rojas. ¿Le digo Valentina? Sí, cierto. Ahí me figura. Menfidel Carmen González. Y John Alexander Semanate. Bueno. De los que estaban conmigo la clase pasada, que eran Alexander, Fabio, Valentina, Juan Pablo, Jefferson. Recuerdan que yo les dejé una actividad. Hoy ya vemos un poquito más. Del grupito de la clase pasada éramos como 8 o 9. Hoy compartimos con más compañeros y yo les había dejado que íbamos a empezar una actividad y que le iban a empezar ustedes y que iban a traer día una adivinanza para compartir con sus compañeros, ¿verdad? ¿O se les olvidó? Profe, me olvidó. Ah, joder, madre. Y no se sabe ninguna. No, señora. ¿No? ¿Y qué dice Alexander? ¿Qué dice Juan Pablo? Fabio, ¿qué dice? Alexander Semanate le digo también. Ninguno se acordó de la tarea. No, no les puedo dejar tarea porque no me la hacen. Yo me sé una. A ver, ¿tú eres? ¿Cómo te llamas? No estás con el nombre.
Juliana, pero espérame tantico, me acuerdo bien, ¿sí? Bien, bien. ¿Tu nombre completo es cómo? Perdón. Juliana Bustos. Juliana Andrea Bustos, bien. No, muchachos, ¿cómo así que no hicieron la tarea? Las personas que estén aquí, que yo no las haya llamado, por favor, pronunciarse, porque a veces entran con el usuario del móvil o del computador y no reconozco sus nombres. Entonces, para los que no los haya llamado, se pronuncian para tener en cuenta que están en clase. ¿Listo? Hola, Hola, profe, acabo de ingresar. Lo que pasa es que pues no tenía internet, apenas lo conecté. tú eres Alexandra Castilla. Sí, señora. Vale, Alexandra. ¿Cómo está? Bien. Me da gusto. Listo, profe. Bueno, entonces la actividad, vamos a escuchar a la compañera. Era una adivinanza y pues tengo agujas y no sé coser, tengo números y no sé leer. ¿Qué es? ¿La puedo responder yo, profe? Sí, cualquiera puede responderla. ¿Es el reloj? Sí, es correcto. Bien. ¿Y de los otros quién más? Nadie más se acordó. Yo quiero decir otra adivinanza. Bien, dale. Ok, dice, vive bajo la tierra, muere en el sartén, sus 10 camisitas llorando se ven. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, muchachos? Yo sé cuál es. ¿Cuál es? ¿Es el ajo? Correcto. Bueno, pues no recuerdo haber escuchado adivinanza, pero hoy me aprendí una nueva. ¿Puedo decir una? Sí, dale, Angie. Blanco como la sal, se puede abrir pero no cerrar. ¿Nos la repite de nuevo? Blanco como la sal, se puede abrir pero no cerrar. Como la salsa, puede abrir, pero no sé, a ver. No, me corchó porque yo no sé. El huevo, Entonces, sí, puede ¿El qué? responder, claro. el huevo, Sí, correcto. Yo sabía, pero yo quería dejar que uno de los compañeros respondiera. Ay, profe, tan avispada. Bien, muchachos. Vea, me trajeron la tarea los que no habían venido a la clase pasada, los que no estaban participando en la clase pasada y los que quedábamos en acuerdo que la traían, no. ¿Qué pasó, muchachos? yo tengo una. Dale, Diego. ¿Qué cosa es que en cuanto más le quitas, más grande es? ¿Me la puede repetir? ¿Qué cosa es que cuanto más le quitas, más grande es? Entre más le quitas, más grande es. Ah, sí me la sé de verdad, pero no la voy a decir. Profe, qué pena. ¿Podría hacer una pregunta? Sí, señora. Mira, quería saber más o menos qué tienes planeado para esta clase. Lo que pasa es que debo desconectarme yo junto a una compañera que es Juliana Bustos y pues nos volveremos a conectar al rato por trabajos. Uy, complicado porque lo que su compañera Juliana Bustos también está aquí. Sí, señora. Bien, lo que pasa es que para la clase de hoy está planeado el quiz que les voy a enviar, que les dejo aquí en el chat. Les doy 15 minutos para que me respondan 5 preguntas. Entramos, o sea, no se desconectan, ustedes lo responden allí. A mí me van apareciendo evidencias. Y lo que hacemos después de 15 minutos, yo les digo, muchachos, vamos a socializar y empezamos a compartir lo que se trabajó en ese quiz y seguimos trabajando palabras. Y hay otra actividad para comprensión, digamos, de oraciones, cómo se forman oraciones, cómo formamos párrafos y la importancia de ellos. Entonces,
pues prácticamente yo le puedo enviar el link, usted lo puede abrir allá, pero se pierde, digamos, sí, la socialización o el debate que se hace a partir de las preguntas y las respuestas de los diversos textos. Entonces Ok, ya pues ok, sí, profe, te entiendo. ¿Y más o menos a qué hora iniciarías? ¿Lo enviarías el quiz? ya lo voy a enviar por ahí en 2, 3 minutos, envío el quiz, doy 15 minutos y volvemos a clase. Yo les doy 15 minutos, igual yo me quedo aquí por si hay dudas o preguntas. La clase no se va a cerrar, no, y queda activo. Entonces, es igual hay que recordar que este es un compromiso que tenemos y pues los espacios son cortos. No sé si tengan, ¿Cuántas preguntas son del quiz, perdón? yo le enviaría un quiz de 5 preguntas, pero en clase respondemos otras y socializamos. ¿Bien? Ok, vale, vale. Muchas gracias. Ya. Listo, muchachos. Entonces vamos a continuar. Yo les voy a pegar el link aquí en el chat y ustedes tienen 15 minutos para responderlo, igual que la clase pasada. Hola, Hola, ¿quién eres? Michael. Ah, hola, hola Michael Cardona. Hola, profe, qué pena que no iba a poder entrar. No tenía Tranquilo. internet. Listo, Michael, no se preocupe. Michael, en el chat dejé un link que te va a remitir a un cuestionario de 5 preguntas. Tienen 15 minutos y ya empezaron a contar esos 15 minutos. A las 35, 37 estaré de nuevo llamándolos para socializar lo que han hecho ahí ustedes solitos. Es para ir teniendo en cuenta que cuando estamos haciendo las IFEX, tenemos un tiempo y estamos de cierta forma bajo presión, porque las preguntas en las pruebas le dan a uno de a 3, máximo 4 minutos y eso da mucho. Listo, Michael, entonces allí en el chat hay un link. Obligatorio poner sus datos, nombre completo y leer el texto y responder. Cualquier pregunta, igual yo estoy aquí, muchachos.
Hola, Dana. Ana Sofía. Dice que acaba de ingresar a clase, ¿sí? Bueno, muchachos, ya se cumplieron los 15 minutos y solo tuve 4 respuestas, 4 compañeros. Angie Mosquera, Jefferson Briñez, Alexander Imbaquí y Michael Córdoba. Vamos a dejar ahí, entonces, a ver, ya me llegó otro. Diego Zambrano. Bien, entonces volvamos acá. No pasa nada que no hayan contestado los demás, que no hayan alcanzado, no pasa nada, ¿listo? Entonces volvamos acá, chicos. ¿Cómo les fue? Dana Sofía, ¿puedes activar el micrófono? ¿O solo tienes chat? Dana. Hola, buenas noches. La Dana, me dices que acabas de ingresar a clase, ¿verdad? Sí, sí, señora. Hola, Dana, estábamos haciendo una actividad y es que en el chat les había dejado un link que los enviaba directamente a un cuestionario corto donde les di 15 minutos para contestar 5 preguntas. No pasa nada que hayas llegado tarde, si quieres después me escribe WhatsApp, yo le envío el link como para que haga el ejercicio, ¿sí? Sí, me De parecería clase. perfecto. Sí, porque ya vamos adelantados. Vale, Bueno, gracias. muchachos. Bueno, señora. Vamos a ver cómo. No, a mí me fue como perro en misa. No diga eso. Ahí le marca un solo el resultado. Pues se me fue por 2 porque a mí también me fue mal. ¿También le fue mal? Sí, profe. No diga eso. Que ¿dónde me metí? Estoy buscando una página que no es. Ustedes no me dicen nada. Yo voy a entrar aquí. No, pero aquí estamos todos para aprender. Entonces vamos a ver. Vamos a poner el nombre. Bueno. Uno de los compañeros que no haya alcanzado a contestar me va a leer el texto. ¿Listo? Angie Mosquera. ¿Lo leo yo, profe? Sí, dale. El doctor Alejo murió asesinado. Indudablemente, murió estrangulado. Nadie había entrado en la casa. Indudablemente nadie. Y aunque el doctor dormía con el balcón abierto, por higiene, era tan alto su piso que no era de suponer que por allí hubiese entrado el asesino. La policía no encontraba la pista de aquel crimen y ya iba a abandonar el asunto, cuando la esposa y la criada del muerto acudieron despavoridas a la jefatura. Saltando de lo alto de un armario había caído sobre la mesa, las había mirado, las había visto y después había huido por la habitación. Una mano solitaria y viva como una araña. Allí la había dejado encerrada, allí la habían dejado encerrada con llave en el cuarto. Llena de terror, acudió a la policía y el juez. Era su deber. Trabajo les costó cazar la mano, pero la sacaron y todos le agarraron un dedo, porque era vigorosa, como si
como si en ella radicase junta toda la fuerza de un hombre fuerte. ¿Qué hacer con ella? Ay, espera un momentico. ¿Qué luz iba a arrojar sobre el suceso? ¿Cómo sentenciarla? ¿De quién era aquella mano? Después de una larga pausa, el juez se le ocurrió darle la pluma para que declarase por escrito. La mano entonces escribió: soy la mano de Ramiro Ruiz, asesinado vilmente por el doctor en el hospital y destrozado con ensañamiento en la sala de disección. He hecho justicia. Muchas gracias, Angie. Ay, Dios mío, qué susto. No, ¿por qué le da susto leer? No. Ay, profe, es que no sé, yo me pongo así, me trauma feo. Toca que lea más seguido en voz alta. O Pues, se le da es nervios y por eso es que... pues sí, la verdad, profe, me da mucha pena y muchos nervios leer así en voz alta. No, hay que hacerlo más seguido Bueno, señora. para que vaya perdiendo el miedo. ¿Sí? Y leer mucho para ir, digamos, cogiendo ese ritmo fluido de la lectura. Bueno, profe, gracias. Vale, a usted, mami. Bueno. Bien. La primera pregunta del texto es la expresión subrayada dentro del texto que está entre comas tiene como intención. La parte subrayada es indudablemente nadie. ¿Sí? Y dice A, profundizar la situación presentada. B, reiterar la improbabilidad de lo planeado. C, enfatizar en lo evidente de la afirmación. O D, aclarar la extrañeza de lo ocurrido. Una última compañera envió, Angelina Trujillo puso de respuesta la B, que era reiterar la improbabilidad de lo planeado. ¿Por qué Angelina decidió colocar esa respuesta? Angelina. Diego, por ejemplo, también puso la B. Diego puso la B. Diego, ¿por qué puso la B? Pues a mí me pareció que era la B porque aquí nos dice que reiterar la improbabilidad de lo planeado, cosa que al principio nos menciona eso y después lo vuelve a hacer. Si entiendes, como que está reiterando de nuevo ya lo dicho. Bien. ¿Y de qué estamos hablando? Aquí, por ejemplo, dice, el doctor Alejo murió asesinado. Indudablemente murió estrangulado. Nadie había entrado en la casa. Indudablemente nadie. Cuando decimos indudablemente es que no cabe duda, es que así fue. O sea, él murió asesinado, murió estrangulado y no había nadie en la casa. Cuando hablamos de eso indudable es que no cabe duda, no cabe otra opción, sino que así fue, así era, así será. ¿Sí? Entonces el autor en el texto está diciendo que indudablemente nadie, o sea, no había nadie, no cabía esa duda de que hubiese alguien, no. Él afirma, ¿sí? Que no hay nadie. Sigue pensando que es la A, la B. Angie Mosquera, por ejemplo, puso la A. Profundizar la situación presentada. Jefferson Briñez. Digamos que todos pensaron en opciones diferentes, pero ninguno le atinó. ¿Sí? Yo les recuerdo siempre que dentro del texto hay que tener en cuenta la intencionalidad y lo que me está diciendo el texto, lo que me está diciendo el autor. Y que cuando nos enfrentamos a diferentes respuestas, como siempre pasa en esos casos,
Hay que tratar de descartar las que son incorrectas, las que son erróneas, las que son distractoras, que de hecho la distractora yo les he dicho mucho que se parece demasiado a la correcta, para tratar de encontrar la que se adecua más cercano al texto o a la pregunta. Profundizar la situación presentada no puede ser porque no me está hablando de que no había nadie porque se han ido todos, no me está expresando más acerca de lo que ya había dicho, era que no había nadie, ¿verdad? Entonces la A la descartamos. A aclarar la extrañeza de lo ocurrido tampoco, porque no me está diciendo indudablemente hubo alguien o había alguien y pasó por eso, no, simplemente me está diciendo indudablemente nadie. Reiterar la improbabilidad de lo planeado, pero ¿de qué plan estamos hablando? ¿Quién habló de que había algo planeado? Lo pensamos, digamos, lo, lo, lo significamos a partir del texto, ¿sí? Pero tampoco hay algo que esté planeado, ni otra voz está diciendo, antes de que el doctor llegase había alguien, no, está enfatizando en lo evidente de la afirmación. ¿Y qué es lo evidente de la afirmación? Que no había nadie, indudablemente nadie. Como yo decir, hoy los chicos que tenían tarea no la trajeron, indudablemente ninguno, ¿verdad? ¿O ustedes qué dicen? ¿Qué dice Diego? ¿Y está Diego? Sí, aquí está. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa Juan Pablo? ¿Qué piensa Angie? ¿Qué piensa Alexander? Los escucho. Que tiene mucha razón, profe. ¿Quién dijo eso, perdón? Michael, sino que La Michael. las preguntas están como un poco relacionadas, sino que Todas. toca como... De hecho, usted cuando se enfrenta a los textos, todas las preguntas son actas, son verdaderas, pero algunas a mitad de la expresión, a mitad de la frase pierde sentido, otras son simplemente distractoras y todas se parecen, pero siempre hay una que es la más adecuada, la más correcta, por decirlo de alguna forma, porque de hecho no hay respuestas incorrectas, hay simplemente respuestas no adecuadas. Pero vea que el texto nos dice indudablemente. ¿Sí sabían qué era indudablemente? Porque también hay que tener en cuenta que lo que el sentido de esa palabra, lo que expresa esa palabra, ¿qué significa? ¿Sí sabían que era indudablemente? ¿Sí pensaron qué podía o qué estaba relacionando? ¿Qué dice Juan Pablo? Hoy no está Oscar Alberto. No, parece que no. Bien, vamos a seguir. Pero no estén calladitos porque entonces, ¿cómo hacemos? El momento en que se genera tensión en la narración es cuando el doctor aparece muerto. Se conoce que la mano es de Ramiro Ruiz. Aparece repentinamente una mano con vida o se desconoce el asesino. ¿Qué piensan ustedes? Todas parecen, ¿cierto? Muchachos y muchachas. Pues hay que tener en cuenta el momento, como dice la pregunta, el momento de la tensión. O sea, cuando hay un momento en el que Exacto. hay más ¿Y tensión, para usted cuál fue ese momento de tensión? cuando encontraron la mano o cuando apareció una mano. Cuando aparece la mano. ¿Eres Alexander? Jefferson. Jefferson. Sí, claro, uno se sorprende. Hay tensión cuando aparece
repentina. Una mano con vida es extraño, ¿no? Normalmente una mano sola no tendría vida. Entonces Jefferson dice que puede ser la C. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Angie? Angie leyó, pero se nos fue. Sí, ¿Qué dice profe, yo también Daniela? Sí, la sé. profe, yo también puse esa misma. A mí también es la C. ¿Qué dice Fabio? Pues para mí sí es la C. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos bien. Pero es que uno se puede confundir cuando dice el doctor aparece muerto. Que también varios marcaron. ¿Y por qué se confunden? Porque son hechos que aparecen de la nada. El doctor apareció muerto y luego apareció la mano, ¿sí? Pero es más tensionante que aparezca una mano con vida. Entonces la C. Vamos con la 3. Una de las estrategias narrativas usadas por el autor para acentuar lo extraño del asesinato del doctor consiste en darle vida a una mano justiciera de quien solo sabemos el nombre del dueño. Destacar que vive en un piso alto en el cual para subir tendría que haberse visto. Matizar con una serie de preguntas la forma en que se tendría que judicializar al asesino. Mostrar la reacción de la criada y de la esposa del doctor cuando hablan con la policía. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál descartamos? Bueno, toca ir a preguntar. Imbaquí, ¿cuál descartamos? Juan Pablo, ¿cuál dice usted? No, profe, esa no es porque se aleja de lo que nos está preguntando. La D, la de mostrar la de la criada. Listo, vamos a descartar esa. Quedamos ABC. ¿Cuál otra descartamos? La C, matizar con una serie de preguntas la forma en que se tendría que judicializar al asesino. Bien, también. Exacto, entonces quedamos entre la A y la B. Por ejemplo, las estrategias narrativas para acercarlos más al contexto de la pregunta, digamos, son las que se usan para darle más sentido a la historia, las que revelan información, ¿sí? Las que llaman la atención del lector, y son las estrategias que normalmente los encontramos en textos, en novelas, textos policiales, entre otros. Hacen parte de esas estrategias narrativas. Y en este caso el autor ha usado una de estas dos, entre la A y la B. Descartamos la B, profe. Descartamos la B. Sí. En un momento pensamos que puede ser la B porque dice, uy, vive en un piso alto y cómo llegó alguien hasta allá a matarlo, ¿sí? Pero es que dentro del texto y mientras vamos terminando de leer el texto nos damos cuenta que fue una mano. O sea, en las 3 primeras líneas usted todavía no sabe que fue una mano. Hasta ahí la estrategia puede ser destacar que vive en un piso alto, ¿sí? Porque todavía no sabíamos que era una mano, sino como después de la 4ª línea es que dicen, ah, fue una mano quien lo mató. Entonces, de una vez esta opción de descartar que vive en un piso alto, pues se pierde, ¿sí? Pero la estrategia narrativa que él usa aquí es darle vida a una mano, la mano del paciente que el doctor había asesinado. Bien. Con base en el texto, argumentaremos. Estas las dejé abiertas para ver ustedes qué pensaban. Las acciones del doctor se caracterizan principalmente ¿por qué? ¿Qué son características? Señor. Con respecto a la 3, yo marqué otra porque es que al final decía que una mano que no se sabía de quién era.
No, el texto está claro. No, ahí Dice, en la pregunta. en la pregunta. Sí, porque al principio la mano no se sabía de quién era, pero al final dice que es de un paciente que se llama, ¿cómo se llama? ¿De quién? ¿De quién era la mano? De Ramiro Ruiz. Ramiro Ruiz. Ramiro Ruiz. ¿Sí? Ramiro Ruiz. Sí, señora. Bien. ¿Qué características le adjudicarían al médico? ¿Qué características? Por ejemplo, Imbaki dice que las acciones que el doctor se caracterizan principalmente por asesinar vilmente a Ramiro Ruiz en el hospital. Jefferson, por ejemplo, dice que es de asesinato, se le caracteriza a él por asesinato, por asesino. ¿Qué más dicen ustedes? Y yo les estoy leyendo. Jenny, me pasa los audífonos, me da el favor para yo entrar, para que pueda escuchar música. ¿Puedes silenciar el micrófono, por favor? Qué pena. Profe, yo Aquí, puse ahí que tenía una doble vida. una doble vida. O sea, ¿por qué se caracterizaba por una doble vida? Pues porque se supone que él salvaba vidas, pero pues a la vez estaba quitando una vida. Exacto. Entonces, llevémoslo a una sola palabra. Por un impostor podría ser, por un injusto. ¿Qué más dicen los compañeros? Profe, qué pena Verifique. interrumpirla, pero escribió Ivette Gutiérrez que apenas ingresó a la clase. Vale. ¿Quién ingresó a la clase? Ivette, algo así. Ivette Gutiérrez. Ay, mami, el niño. Gutiérrez. Bien. Sigamos. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice Fabio? ¿Qué dice Juan Pablo? ¿Cómo caracterizamos a las acciones del doctor? ¿Cómo más? ¿Qué dice Angie? ¿Cómo, profe? ¿Me puede repetir lo que dices que no lo escuché bien? ¿Cómo caracterizamos las acciones del doctor? No sé bien, profe, la verdad no sé bien. Deme opciones. Profe, eso también sería negligencia médica, ¿verdad? Sí, pero no tanto negligencia porque él lo asesinó. Negligencia es cuando a uno no lo atienden y por esas carencias uno fallece o se enferma más. Pero está bien. Más bien es injusto, es grotesco. Profe, ¿podría llegar a ser doble moral? Sí. ¿Y a eso cómo le diríamos? Inmoral. Bien. La característica de la persona no la puede dejar en una sola palabra que encierre varias cosas. ¿Sí? Respecto al papel que cumple la policía y el juez, es posible inferir que su actitud es ¿qué? Ahí sí cabe lo que decía el compañero Fabio, que es negligente. Llega un punto en que dicen que quiere como parar el caso, como normalmente pasa, ¿sí? ¿Qué dicen los compañeros? No, no es negligencia porque de una u otra manera hicieron el proceso, que no encontraron nada, pues ya es otra cosa, pero hicieron el proceso. Negligencia es cuando no hacen nada, absolutamente nada. Puede ser.
puede haber negligencia a cierto punto. También el papel que cumplen estos es de extrañez, ya que les parece muy raro que un caso como esto suceda, Sí, es como de asombro, ¿cierto? de dudas así. Asombro. ¿Qué más dice Jefferson? ¿Qué más dice Fabio? Están muy callados, chicos. Es de asombro. Hasta cierto punto parece de miedo cuando ellos escuchan la versión que da la esposa y la empleada de que fue una mano, ¿no? Bueno, ¿ahí qué les ha parecido? Vamos a leer otro texto más. Ahorita quiero que me ayude a leer un caballero de los que está aquí conmigo. ¿Listo? Se llama Lenguaje de Colores para Niños Sordos. O podríamos leer el de la silla eléctrica, que es más corto, para ver si alcanzamos a hacer un ejercicio. Chicos, recordarles algo, el horario, la puntualidad es importante en mi clase, en las demás clases y en muchos aspectos de la vida. ¿Sí? Esto es para algunos, este es el curso intensivo que se acaba ahorita. Creo que este mes, creo que solo quedaría una clase para algunos. ¿Sí? Hay otros que continúan. Entonces hay que, ¿cómo les digo yo? Responsabilizarse más, pregunten, opinen, porque esto les ha de servir en otros ámbitos educativos e inclusive no educativos. Bien, vamos a escuchar. Juan Pablo Arias está. Juan Pablo Arias no vino. Juan Pablo Silva. Vamos a ver, Diego, ¿quiere leer, Diego? Bueno, profe, Vale. a ver. Cuando me comunicaron la fecha funesta, se apoderó de mí la angustia de los sentenciados y desde entonces solo pienso en el dolor, en el ruido y la luz. Si el trámite fuera indoloro, miraría desafiante a mi verdugo, pero el pánico me paralizará cuando contemple cuando contemple la obscena exhibición de sus instrumentos de tortura. Por eso debo conservar la escasa dignidad que me queda, porque no quiero que los demás condenados se consuelen con mi cobardía. ¿Qué importa lo que ocurra una vez me sienten en la silla maldita? Podré llorar, podré maldecir y hasta ensuciar aquella silla. Porque, porque porque esos matarifes son muy escrupulosos con la limpieza. Pero en el corredor de la muerte no puedo permitirme ser débil. Ya que, aunque nos miremos distantes de reojo, por dentro todos pensamos en el dolor, en el ruido y la luz. Tengo miedo, quiero huir y hago secretos propósitos de enmienda. Pero todo es inútil, porque dentro de un año estaré de nuevo aquí, en la consulta del dentista. Bien, este tema se llama la silla eléctrica. Y vean que cuando uno le empieza a leer, en realidad sí parece que estuviéramos hablando de la silla eléctrica y luego nos damos cuenta que no, que es él. Imaginémonos fuera del consultorio del dentista, pensando todo esto, la angustia, el miedo, ¿sí? Cuando habla del dolor, debe ser el dolor de un diente, de la muela, el ruido, el hospital y la luz,
Porque normalmente cuando uno lo acuesta en la camilla, la luz le queda directa, ¿sí? Y a la final del texto uno dice, ve, no hablamos de la silla eléctrica, no hablamos de una condena, no hablamos de una pena de muerte, estamos hablando de una cita al dentista, ¿verdad? ¿Lo vuelvo a leer o continuamos? Porque ya vamos a pasar con las preguntas. Por si no les ha quedado claro. Dale, profe, Bueno, vamos con las preguntas, yo creo. señor, Seguir con las Las preguntas, ¿no, preguntas. profe? vale, listo. Bien. Con las expresiones, el dolor, el ruido y la luz, se establecen relaciones emocionales en tanto que aparecen en dos partes de la narración que simbolizan intranquilidad y temor. B, dan cuenta de las reacciones particulares del personaje de la narración. C, representan a grandes rasgos el impacto de todos los sentidos en el personaje. D, cada palabra reitera la idea de pensar en la silla eléctrica y sus efectos. Recordemos la expresión, el dolor, el ruido y la luz. La relacionamos con lo emocional, ¿por qué? Porque aparecen en dos partes en el texto, cuando se están hablando de la intranquilidad, del temor, cuando dan cuenta de las reacciones particulares. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál descartamos? Descartemos dos. La D. Listo, descartada la D. Bien. ¿Qué más descartamos? La C. Listo, descartamos la C. Estamos entre la A y la B. ¿Qué relaciones emocionales encontramos en el texto? ¿Qué emociones nos da el texto? ¿Qué nos dice? ¿Cómo se siente el personaje? Al principio, cuando empezamos a leer, pues se mira que es de miedo. Y al último, ya cuando dice que es que esto, ay, se me olvidó, no me acuerdo bien, profe. Bien, pero estamos hablando. Da como risa porque uno se imagina otra cosa, la imaginación de uno se va por allá a pensar como con ese miedo cuando ya terminando el texto dice ¿qué? Que es Profe, una ¿lo cita, puedo que es leer? una cita con el dentista. Sí, entonces ya eso es una tranquilidad que uno le da, ya uno le das como risa al último ya. O a mí me Sí, dio risa. pero da gracia, pero yo creo que eso no lo piensa igual una persona que le tenga miedo al dentista, que le saquen, por ejemplo, una muela. Yo creo que eso sí lo puede sentir, no esa misma magnitud, pero sí existe un temor, ¿sí? Entonces el texto al principio nos habla de miedo, y creo que en todo el recuadro queda así, solo que al final dice que es una cita al dentista y da gracia. Entonces, si da miedo, si da temor, las expresiones, el dolor y el ruido y la luz, ¿la asociamos a qué? Que dan cuenta de las reacciones particulares del personaje o que aparecen en dos partes de la narración que simbolizan intranquilidad y temor. ¿Ustedes qué dicen? Creo que es la... Correcto. Y es la ¿por qué? Porque en el texto, aunque a la final diga que va al consultorio médico, él tiene miedo.
y caracteriza, horroriza de hecho la escena de ir al dentista como algo trágico, diciendo que siente miedo, que se siente intranquilo, que el dolor, el ruido y la luz, pero que no se quiere sentir cobarde porque sería vergonzoso. Entonces aparecen en dos partes de la narración que simbolizan intranquilidad y temor. De acuerdo con el narrador, la consulta del dentista significa una realidad conflictiva vivida por el hombre, un suplicio por el que el hombre debe pasar, un acto de pleno sufrimiento deliberado, una situación que conduce al abatimiento. Vamos a descartar. ¿Qué me dice Hasblady, Jessica, Michael, Alexandra, Angie, Juan Pablo? ¿Qué dice Jefferson? Profe, yo creo que se debería descartar la A, una realidad conflictiva vivida por el hombre. Bien, me parece bien. Ay, yo opino que esa es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La A. La A. Listo, ya que tenemos, hay dos oposiciones, la nena que dice que no y el chico que dice que esa es la respuesta. ¿Por qué dice que esa es la respuesta? Pues eso es lo que está viviendo, una realidad conflictiva en ese momento porque va a ir al consultorio o a una consulta con el dentista. ¿Pero la está viviendo en ese momento? Pues supongo, ¿no? Se la está imaginando entonces, no sé, pero Él lo está pensando antes de ir a la cita, porque él dice que se imagina ya. Profe, yo digo que descartar esa porque es más bien lo que él habla desde su miedo, más no que sea un problema, una verdadera tortura. Exacto. Entonces, ¿cuál sería? Vea que usted, sin querer, dijo la respuesta en otras palabras. Profe, ¿no será descartar la D? La D, la A y la D que han descartado. Yo digo que es la C. Yo Un creo que es acto la de B. pleno sufrimiento. Yo ¿Quién digo dice que que es la B? Es la B. La D. ¿Quién dice que es la B? ¿Quién dice que es la D? Yo digo creo que es la B. Yo digo que es la C. Es la B. La postura de la B, ¿por qué lo dice? porque es una Porque habla, Alce la mano. Difícil alzar la mano, pero Sí, sí. hermano. Bien, dale. porque habla de cuando dice por el suplicio que el hombre debe pasar a hablar en el futuro y va hacia la idea de que es algo que él aún no está pasando, pero se está imaginando porque sabe que en algún momento va a pasar por eso. Entonces ese debe pasar habla de futuro y es en la situación en la que él está. Muy bien. ¿Quién eres? Dina Olmos. Dina. Sí, Dina, con D. Dina no había llegado ahora rato al principio, ¿verdad? ¿Llegó tarde? No, sí, llegué tarde porque no tenía internet. Dina, de eso no recuerdo haberlo visto en clase. ¿Cómo es su nombre completo? Yo soy nueva, entré hace poquito, pero es Dina Milena Olmos Rivera. Dina, Milena. Sí, porque no me la han reportado en la lista actualizada. Bien. Muy bien, Dina. La otra compañera que decía que la C. ¿Qué piensa? Vea que la compañera Dina dijo algo y es que... Dale. Pues yo decía que la C porque ahí dice un acto de pleno sufrimiento deliberado y como dije anteriormente es algo que él sobrepiensa mucho, es algo que él tipo
sí, lo sobrepiensa demasiado y lo hace ver como algo grande. O sea, digamos que ese sufrimiento él lo hace porque es Lo algo dentro magnifica. de él. Sí, lo magnifica muchísimo. Exacto. Mire que esta opción es muy adecuada, pero la pregunta es de acuerdo con el narrador. La consulta del dentista significa, o sea, la consulta, ¿sí? Un acto de pleno sufrimiento deliberado, sí, está bien. Pero en realidad es un suplicio por el que el hombre debe pasar. No ha pasado porque él está en ese momento de pleno sufrimiento deliberado. Él se está diciendo, no, yo cómo voy a ir al dentista, ¿sí? Y me siento de esta forma, pero todavía no ha ido. Él debe pasar por esa situación. Entonces, bien. Dice, la forma en que inicia el texto se puede decir que se encuentra enmarcada básicamente en, vamos a recordar cómo inicia el texto. Cuando me comunicaron la fecha funesta, se apoderó de mí la angustia de los sentenciados. Y desde entonces solo pienso en el dolor, el ruido y la luz. ¿Sí? Ahí está el texto diciéndonos que, mejor dicho, le dijeron cuándo la fecha de la cita y de una vez se empezó a imaginar y se llenó de miedo. Entonces, la forma en que inicia el texto se puede decir que se encuentra enmarcada básicamente en la descripción de una anécdota con efectos negativos, una narración profunda sobre su condena, la reflexión del protagonista a partir de una situación trágica, una mirada particular sobre la silla eléctrica. Y eso está más fácil porque, bueno, digo yo está más fácil y en realidad no. Pero vamos a descartar. Mire que Michael Jefferson, Diego se quedaron callados. ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué descartamos? ¿Qué no descartamos? Para mí, descartar la A, profe. Bien, me parece bien. Profe, ¿podríamos volver al texto? Es que estoy Sí, entre dos. vale, dale. Cuando me comunicaron la fecha funesta, se apoderó de mí la angustia de los sentenciados. Y desde entonces solo pienso en el dolor, el ruido y la luz. ¿Puede volver las preguntas, por favor? No hablemos de condena porque no estamos hablando de un delito, ¿sí? Tampoco podemos hablar de la silla eléctrica porque en realidad es como una metáfora a la final, porque a la final no era una silla eléctrica, era una cita con el dentista, ¿sí? Podría ser la C. Podría ser la C. ¿Por qué podría ser la C? El autor está... Profe, pero el Ah, problema es que con la C nos está diciendo que nos da una reflexión, o sea, ujú. algo ya que ya sucedió, ¿se entiende? Y no, pues lo que nos está diciendo es que tiene la fecha ya de cuándo va a ser y que le entra un miedo sobre eso. Si yo le digo, Diego, usted Ujú. tiene mañana unos exámenes, bueno, mañana sería muy pronto, pero si mañana a las 10 de la mañana tiene un examen. Y ese examen a usted, mejor dicho, le cambiaría el 80% de su vida educativa, salud, económica. ¿Usted cómo se empieza a sentir desde el momento en que yo le digo la fecha hasta la fecha donde debe estar tiempo y espacio físicamente? Nervioso, esa sería la ¿Verdad? palabra exacta. Y usted empieza a Ujú. reflexionar Profe, o no empieza a reflexionar.
sobre cómo me voy a ir, cómo debo ir, qué debo hacer, cómo lo voy a hacer. Pues en parte sí, pero sería más bien el prepararse, ¿no? Más que Ujú. reflexionar. Una compañera iba a hablar, que iba a Yo, aportar. Bueno. profe, es que tipo, yo creo que mi compañera está confundida respecto al significado de reflexionar. Creo que lo Ujú, está confundiendo más como con enseñanza o moraleja. Y es exacto. que reflexionar es pensar algo detenidamente, es tipo estudiarlo mucho, analizarlo mucho. Y por eso yo digo que es la C, porque él está pensando tipo, sí, está pensando en esa fecha y está diciendo todo lo que va a vivir y eso. Bien, muy bien. Eres Dina, ¿verdad? Dana Sofía. Dana Sofía. Ay, los confundo, pero no importa. Es normal que me dicen, es que cuando hablan no me aparece el nombre, sino como estoy compartiendo pantalla no puedo ver quién está. ¿Qué piensa, Diego? ¿Qué piensa de lo que dijo su compañera? O Recordemos que sea, las palabras... pues Dale, sí, dale. pero o sea, sería más bien, la reflexión sería un tipo de análisis sobre la situación que está por suceder o ya sucedió. Está Pues es por suceder. pero también se puede hacer una reflexión sobre cosas ya sucedidas. Sí. Pero el Es- texto, en el texto todavía no ha sucedido. A él le dijeron, mañana tiene la cita con el dentista y él una vez se puso a pensar. Ah, ya. Y se Mm. puso a Eso es pensar, cierto porque ¿perdón? dale, dale, dale. La palabra reflexión sí confunde demasiado porque es verdad, como dice el Ujú, compañero, si la reflexión es algo de que ya ha sucedido, entonces empiezas a pensar sobre eso. Pero de las 4 respuestas, la más lógica es la... ya sé, sí. Por lo menos hay que recordar que las palabras tienen diferentes significados según el contexto, ¿sí? Reflexión está en un contexto de algo que va a surgir, una situación doliente, en este caso. O la reflexión que me dejó el cura en la iglesia. O la reflexión que me dejó el texto de los 3 cerditos. O a partir de esta clase, con el material que la profe me va a dejar, voy a reflexionar. Pero no es reflexionar a una enseñanza, como decía la compañera, sino de que voy a pensar, voy a trabajar en ello. Y él hizo eso, una reflexión. El protagonista, de hecho, está reflexionando sobre la situación que para él es trágica. Diego, ¿cuál era la que decía? O sea que Eh, Diego lo confundía no, con la A. profe, no, yo no estaba, yo todavía no elegí una respuesta correcta. Ah, usted Estaba no dando había hecho. una. Sí. Sí, pero vea, digamos que las palabras varían de significado según el contexto. Y a veces nosotros nos descontextualizamos y no, digamos que no tomamos el concepto adecuado. Por eso cuando ustedes buscan una palabra en internet, en el diccionario, les aparece varios conceptos, según la ciencia, según la lingüística, ¿sí? Y está bien, está bien. El lenguaje es amplio, mire que el lenguaje es amplio. Cuando uno está en el colegio, uno minimiza mucho las matemáticas, la biología, la química, el español. Pero cuando usted dentro de la universidad y elige alguna de esas ramas, se da cuenta que es amplio. Y yo en la universidad, haciendo la licenciatura en literatura, me di cuenta que el lenguaje, que es todo, es igual de difícil que la matemática. Y ustedes podrán decir que no, pero es diferente porque no lo han estudiado a profundidad. Y habían maestros que lo cuestionaban a uno muchísimo.
Y uno a veces se siente como señalado, como quizás a veces se sienten ustedes porque dicen, no, yo no le atiné o yo me equivoqué, pero mire que el equivocarse hace parte del aprender y del avanzar. Ustedes deben preguntarse. Y yo me he equivocado con muchos maestros, con muchas preguntas. Y está bien. Lo que no está bien es no aceptar que nos equivocamos y no aprender de eso. Y el lenguaje es amplio, el lenguaje es todo. Usted mira a su alrededor y todo dice algo. El gesto, el saludo, el tono de voz, la palabra en espacios, en contextos, la palabra aquí en este espacio, ¿sí? Todo hace parte. Bueno, vamos con la última. Dice, de acuerdo con el texto, el destino del hombre sentenciado le produce en el hombre espanto, angustia y duda, ansiedad, temor y horror, sobresalto, incertidumbre y miedo, desasosiego, firmeza y desconfianza. ¿Ustedes qué dicen? Para mí la respuesta es la B. La B. ¿Alguien tiene otra opción, Para mí también es la B. señor? Para mí Creo que yo estoy también es la entre B. la B y la C. La B y la C. También creo que sea la B. Sí, porque él dice que tiene ansiedad. Podríamos intuir que tiene ansiedad. Horror sí tiene, porque eso se intuye desde que uno lee el texto. Espanto, angustia y Sí, yo creo duda. que la B también es la más acertada porque dice, digamos la A dice que siente duda, pero duda Él respecto a qué, duda de y qué, también lo ¿cierto? de incertidumbre, Sí, él no tiene porque él duda, no sabe tiene lo que va a certeza. pasar. Ajá. Exacto. Y firmeza en que, también uno dice firmeza en que era en el miedo, es la B. Listo. La idea era hacer una actividad, vamos a ver si alcanzamos. Los cambié de pantalla, ¿ya están? En una presentación, PowerPoint. No, señora. No, señor, no. Señora, no aparece nada. Bien. Déjenme, ya vuelvo a compartir. Listo, ahora sí. Sí, señora. Sí, señora. Vamos a hacer un ejercicio de ordenamiento de oraciones. Digamos, los párrafos están compuestos por frases, esas frases componen oraciones, y esas oraciones componen los párrafos, y los párrafos componen los textos, que digamos ya la parte general del texto, ¿sí? Normalmente, en las preguntas IFEX, le sale a usted, según tal y tal párrafo es tal cosa. O leen un texto y le dice sintetice, ordene, ¿sí? Creo que no había hecho un ejercicio con ustedes de esto, lo hice con otros chicos, pero con ustedes no, con ustedes no había hecho ese ejercicio, ¿cierto? No, señora. Bien, entonces, ejercicio de ordenamiento de oraciones. Les voy a presentar una lista de palabras en desorden. Ustedes van a tratar de armar, ¿sí? Ese texto. Dice, pasos para una una comprensión de lectura. O sea, ¿cuáles serían los pasos? Aquí está 1, 2, 3, 4, 5 en desorden. Ustedes van a tratar de armarlos, por lo menos la acción A tiene su forma, la B, la C, la D, ¿sí? Yo les doy 3 minutos para que traten ustedes, la pueden escribir, ir organizándola como consideren y ya les pregunto, ¿les parece? Es un texto en desorden, pero el texto tiene un título que es Pasos para una buena comprensión. Entonces, pasos más o menos recuerden que si hablamos de pasos tendría que quizás estar separados por puntos. ¿Listo? ¿Entendido o no entendido? Sí, señora. Bien, entonces a las 7:35 los vuelvo a molestar.
Listo, ¿cómo vamos? Ya, profe. Yo vi Ya. un poquito, yo estoy más enredada que no sé ni cómo ordenar eso, profe. Decirle la verdad. Está tan desordenada como los mismos pensamientos. Uy, sí. El que dijo ya, profe, enuncie, a ver. ¿Cuál considera que es la respuesta? La B. La B. Yo Léala, podría creer que la D. la D. Entonces vamos a escuchar al compañero con la B y a la compañera con la D. Empezamos con el compañero. Va a ser la lectura, ¿sí? Para mí también es la B, profe. Bien. Entonces el compañero que dijo que era la B al principio la va a leer. ¿Cómo considera que queda el párrafo sobre pasos para una buena una comprensión lectora? Bueno, lo primero pues sería abordar globalmente el texto para identificar formas gráficas, formatos, etcétera. Adelantarse a la continuación o finalización de un texto o parte de él. Deducir informaciones, relaciones y analogías no explícitas en el texto. Probar las elecciones realizadas para rechazarlas o confirmarlas y por último ir al texto, vacilar y reemplazar partes. Bien. La compañera que dice la D. ¿Nos la lee? Bueno, sería ir al texto, vacilar y reemplazar partes. Reducir informaciones, relaciones y analogías no explícitas en el texto. Adelantarse a la continuación o finalización de un texto o parte de él. Probar las selecciones realizadas para rechazarlas o confirmarlas y abordar globalmente el texto para identificar formas gráficas, formatos, etcétera. Bien. ¿Otro compañero tiene otra opción? Bueno, parece que no. Lo adecuado del texto, cuando uno toma un libro, un texto, un artículo, lo ideal es echarle un vistazo globalmente, de forma general, para identificar temas, formas, formatos. Entonces, cuando yo digo esto, ya uno sabe, ya sabemos que la respuesta es la B, ¿sí? La idea es que luego de eso uno, normalmente le recomiendo siempre leer la introducción, el prefacio de los libros, si leen muchos libros, porque eso les hace una idea de lo que va a ver en el transcurso del desarrollo del mismo. Entonces hay que leer, digamos, lo principal y lo final. Hay textos que al final traen, a veces traen las biografías de los autores, a veces traen índices, a veces traen como reflexiones o preguntas. ¿Sí? Luego hay que deducir información y relacionarlas que no están explícitas en el texto y relacionarlas con otros textos y con otros contextos. Probar elecciones realizadas para rechazarlas o confirmarlas. ¿Cómo hacemos esto? Cuando uno hace una intertextualidad, normalmente todo está conectado con todo. Usted empieza a leer un libro o un artículo y dice, no, esto ya lo he visto en otro lado, lo he escuchado de esta forma, y todo está relacionado con todo. No hay un libro o algo escrito que no tenga una relación con algo. Algo genuino no existe en el lenguaje. ¿Sí? Y la quinta decía, ir al texto, vacilar y reemplazar partes. Cuando hablamos de vacilar es como de preguntar, ¿qué quiere decir el autor? ¿Por qué lo dice de esta forma? ¿Cómo lo entiendo? ¿Sí? ¿Entendido un poco o no entendido? ¿Qué dicen Sí, sí, ustedes? señora. Bien. Vea que uno se Sí, señora. complica. Es como tratar de armar un rompecabezas, pero en letras. Dice, mañana examen. También le doy 3 minutos. ¿Qué haría usted una mañana que tiene un examen?
¿Será que ya puedo dar mi respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Sí, señora. Eso para mí sería la D. La D. También digo que la D, Pues pero para mí también es que es sería la la D. Sí, porque sería muy contradictorio decir, ya en el microbús se acordó y se levantó temprano, ¿cierto? ¿Qué dicen los demás compañeros? La D. ¿Es la D? Pues la D ya que es la que indica lo que él hizo paso a paso después de que se levantó de la cama. Léela, vas a leerla. Vale. Se levantó temprano esa mañana, tomó una manzana y salió. Ya en el microbús se dispuso a leer por última vez sus apuntes. Llegó un tanto atrasado, de manera extenso y parecía por fin terminó y pudo dar ese largo suspiro que expresaba la misión cumplida. Bien. Este es fue mucho más sencillo que el anterior, ¿verdad? Nos pudo haber puesto ese primero. Sí, mucho más sencilla. Que hubiera puesto ese primero, voy a pensarlo. Es que me gusta problematizarlos en realidad. Vamos en clase. ¿Cómo? Bueno, vamos a continuar. Ejercicio de sinónimos. La clase anterior teníamos un debate entre el sinónimo de sutilmente. ¿Sí recuerdan? Lo que fue Alexander, Diego, Valentina, Juan Pablo, Jefferson. ¿Sí recuerdan el debate que hablábamos que cómo podríamos sustituir la palabra sutilmente sin que perdiera el sentido y habíamos quedado en la discusión de o tenuemente o delicadamente? ¿Sí recuerdan o no recuerdan? Yo les había dejado también que pensaran y que buscaran los significados, las expresiones de cada palabra, porque es importante saber el significado de ellos para asociarla como sinónimo de otra. ¿Sí recuerdan o no recuerda, Diego? Sí, profe. ¿Y si lo hizo o no hizo ese ejercicio? Pues para mí es tenue. Tenuemente. ¿Por qué? Hablamos que sutileza es un adjetivo, los adjetivos son como características que acompañan los verbos, ¿sí? Que dan algo, caracterizan algo. Y en este caso, sutilmente, era todo aquello que era como delicado, que era frágil. Pero usted me dice que es tenue. ¿Por qué? ¿Por qué la considero como tenuemente? Sinónimo. Esa fue la que más se asemejaba a la otra palabra. ¿Qué dice Diego? Bueno, yo creo que se le olvidó hacer también esa tarea. En la frase que tratábamos la palabra era que sutilmente los de la alta oligarquía eran los que mandaban en el rascacielos. ¿Recuerdan que era el texto de rascacielos? Y el texto decía, ¿cómo podemos cambiarlo sin que pierda el sentido? Delicadeza, bueno, delicadamente es eso que es frágil, que es suave, ¿sí? Y aunque es sinónimo, no la podemos adecuar como tal. Porque yo les decía, sutil es algo que, perdón,
que es como silencioso, que es como suave. Y esa se asocia más a la palabra tenue, que hablándolo en diferentes significados es poco perceptible o poco intenso. Y si hacemos el recorderis a que sutilmente los de la clase alta eran los que mandaban el rascacielos, pues la podemos abreviar con tenuemente, porque no cambia el significado, quedan con el mismo sentido, que es como por decirlo de una forma callada, ellos eran los que mandaban, ¿sí? Tenuemente, silenciosamente. ¿Bien? Para ustedes, ¿qué es sinónimo? ¿Qué es un sinónimo? ¿Qué es sinónimo? Es una palabra que se asemeja a otra, o sea, que tiene cierta relación que podríamos decir que puede llegar a ser lo mismo o referirse a lo mismo. Bien, muy bien. ¿Qué dicen los demás compañeros? Pues un sinónimo es son dos palabras diferentes que significan lo mismo. O se asemejan bastante. Bien, bien. Entonces, aquí hay una actividad de sinónimos. Entonces, sinónimo de dinamismo. Vamos a hacer el ejercicio, no vayamos a internet. Dinamismo, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué es dinamismo? ¿Qué es algo dinámico? Vea que cuando uno... Algo enérgico, entonces sería energía, ¿no? Wow, esa es la actitud. Muy dinámico está usted hoy, muchacho. Bien, exacto. Vea que hay algo y es que nosotros a medida que... voy a ponerles este ejercicio a ver si lo pueden hacer. Y ya es de cada quien. Traten todos los días de aprender una palabra nueva, pero esa palabra nueva busquen el significado. Porque es que cuando nosotros hablamos de sinónimos, antónimos, tenemos que saber mucho vocablo, de léxico, y es bueno expandir ese léxico todos los días. Por eso lean libros, pero no les voy a decir que leas un libro a la semana, no, pero empiece con leer 5 páginas. 5 páginas al día. En 5 páginas yo sé que usted va a encontrar 2, 3 palabras que desconoce. Busque una de esas, búsquelas de hecho a veces todas, para entender el texto. Y asimismo, su biblioteca cognitiva se va ampliando. ¿Sí? Yo antes de ir a la universidad leí muchos libros, pero reconozco que leía mucho lo que era novela o libros de ciencia ficción. ¿Sí? Libros científicos poco en realidad, pero eso me ayudó a abrir o expandir mi biblioteca lexical. Entonces les dejo esa inquietud para que ustedes lo hagan en sus casas. 5, inclusive ustedes pueden descargar de los libros en el móvil, en el teléfono. Existe esa aplicación que se volvió re famosa que fue Wattpad, o existe descargar libros en Google, en la Play Store. Y son libros gratis, entonces lean, descarguen un libro que les guste, no importa qué género sea. El hecho es que empiecen a leer, porque así es de esa forma en que ustedes amplían el conocimiento. Entonces, sí, aquí es energía. Y diversidad, vean. ¿Cuál sería el sinónimo de Sería diversidad? variedad. Variedad, Exacto. sí. Variedad. Diverso. Varias cosas, ¿sí? Bien. Adecto. Vea que esta quizás sea una palabra nueva para ustedes. ¿Qué significa adecto? Por ejemplo, nosotros somos adeptos en muchas cosas, en la religión, en la política, en el fútbol. ¿Sí? ¿Qué es adecto, señor? Sería partidario entonces.
Exacto. Adecto es una persona que tiene postura sobre algo, que tiene una ideología sobre algo, ¿sí? Y defiende esa ideología. Por ejemplo, hay unos que son adeptos en lo católico, otros en el evangelio, ¿sí? Y esa es su postura, yo defiendo esa postura y yo hago parte de ella. Esa es una persona adecto. ¿Ya habían escuchado esa palabra antes? No, profe. No, 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 señora. Ah, aprendieron algo nuevo hoy, ¿sí? Bien. Hasta ahora está esto, hay otra actividad, faltan 9 minutos. Vamos a ver. Tengo una extrañez con ustedes. Y es, ¿por qué no participan? ¿Qué les da miedo? ¿Por qué se quedan callados? Pregunten, ¿qué piensan ustedes? ¿Mm? Voy a llamar a lista de nuevo, porque cuando los llamé, como a las 6:15, no habían llegado algunos. ¿Listo? Entonces, para que estén atentos, porque yo veo que hay varios conectados, pero no sé si los tenga todos acá. Edison Alexander. Diego Fabio sí está. Oscar Sandoval. Valentina Olivero. Anderson Yair. Juan Pablo Silva. Juan Pablo Arias. Jefferson Bocanegra. Señora presente. Narváez Gutiérrez Daniela. Señora, Daniela. Daniela llegó. Yo no la había llamado antes, ¿cierto? no señora, sino que tuve problemas con el internet y no pude conectarme antes. Vale, tranquila. Juliana Áviles. Presente. Bien. Carol Dayana. Presente. Jessica Ortiz. Hasblade Ortiz. Presente. Hola Jessica, usted está con su hermana, ¿cierto? Jimena Muñoz. John Sebastián Rodríguez. Juan Camilo Reina. Angelina Quiroga. Profe, qué pena interrumpirla, sino que es que acá en el pueblo acá donde vivimos hay un daño, no sabemos bien y más de unas casas están sin energía y sin internet. Entonces creo que por eso no están en la clase. Ah, vale, la mayoría que estoy nombrando ahorita último son del De San mismo Antonio. San Antonio. Ah, ustedes son los de San Antonio. Sí, señora. Eres Angie Mosquera. Sí, señora. Ah, vale. Entonces Angelina no está. Kerly Juliet. Presente. Hola, Kerly. Yo no la había escuchado. Uy, Sí, yo di la respuesta ¿de qué? Del examen. sí. Sí, señora. Melissa Chilatra. Juan David González. Michelle Smith Cardona. Jennifer Alexandra. Angie Pizarro. Ah, esa fue la que me habló ahorita. Paula Andrea Torres. Dina Milena. Dina sí estaba. Presente. La Dina Olmos. John Alexander Semanate.
y Menfidel Carmen González. Una Profe, señora. para ver si me podría agregar a la lista, es que yo soy nueva, entonces. ¿Dana Sofía qué? Dana Sofía Herrera. Vale. Dana Sofía Herrera, bien. Chicos, la otra clase, que es el jueves, ¿todos vienen o los de qué? Los de que me dijo Angie Mosquera, ¿de dónde fue? ¿San Antonio? San Antonio de señora. Techo. Eso. ¿Ustedes tienen clase el de lectura crítica la otra semana? No sé bien, profe, creo que Bien, es que quiero dejarle un ejercicio. Bueno, independientemente les voy a dejar un ejercicio. Por ejemplo, a ver, yo busco. Habían otras preguntas, pero ya no alcanzábamos a resolverlas todas. Tiene 10 preguntas este texto y tiene que ver más con la parte de interpretación, de interpretar el texto, a quién le habla al texto, por qué le habla el texto, el sentido de él. De hecho, este texto es de tipo descriptivo, ¿sí? Porque es una propuesta que hace una nena, una muchacha, una estudiante, sobre el lenguaje de colores para personas con niños sordos. No sé si han escuchado el texto. Entonces, ¿cuál es la idea mía? Dejarles el link en WhatsApp, porque aunque claro que los voy a ¿qué? Todos no van a estar en WhatsApp, o todos los que están aquí no van a estar, van a quedar descontextualizados, ¿sí me hago entender? Entonces, la otra idea es pegarles el link aquí y que ustedes copien el link, como se les abre la página de una vez a WhatsApp, al Google, pues ustedes lo copiarían y lo abrirían directo y lo dejarían abierto y en el transcurso del fin de semana o cuando tengan tiempo, ustedes lo socializarían ustedes solitos y ya acá llegamos a hablar de esta parte. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les dejo el link pegado aquí en el chat? Sí, profe. ¿Sí? Yo Vean creería que- que es mejor. Sí. Sí, porque si lo voy a pegar a WhatsApp, hay unos compañeros que no están y van a quedar perdidos y voy a tener que explicarle a los que no están ahí. En cambio, ustedes que están aquí presentes, inclusive a los que llamé, hay unos que no están y que estaban al principio y ya no están. Entonces, les voy a dejar pegado de aquí los que están atentos, pues sabrán que van a leer. Ya aquí en la primera parte está socializada la de la silla eléctrica, ustedes allá no la van a hacer, solo van a hacer la de la pregunta, el texto que habla de lenguaje de colores para niños sordos. Que es un texto que contiene 10 preguntas. Y la otra clase, hacemos la actividad de siempre, una actividad instructiva de entrada. Y de una vez vamos directo a darle, digamos, cavidad a este tema, a este texto. ¿Les parece? Señora. Sí, profe. Muchachos, algo importante. Ustedes deben de ser responsables con este acuerdo, con este compromiso. ¿Sí? Ustedes mismos, porque en unos días los que están ahora próximo a presentar las IFEX tienen, digamos, esa responsabilidad que pues se vuelve importante, ¿no? La puntuación del IFEX es importante para entrar a la universidad, para tener una viabilidad de beca, ¿sí? Hay programas en la universidad que le exigen una puntuación y estos espacios son importantes. Lean el texto, busquen en internet, cosas que no entiendan, palabras que no comprendan, ¿sí? Lean alguito todos los días. Vea que conocer el mundo desde todas las perspectivas es importante. Entonces, pues sí, muchachos. Otra cosa, la puntualidad. La puntualidad es importante.
puntualidad, porque cuando entran tarde, entran perdidos. ¿Sí? Es un compromiso más que mío con ustedes, de ustedes con ustedes mismos. Yo creo que hasta ahora está bien. Acá está haciendo mucho calor, que somos caqueteños, ¿saben? Porque aquí hay unos de lejos, ¿verdad? Los que están en otros departamentos. Entonces, es eso, muchachos, la puntualidad, la participación, eso no importa que nos equivoquemos, lo importante es aportar y a partir del diálogo construir conocimiento. Profe, Hagan preguntas, señora. Tú decías que enviabas por el chat para los que no están en el grupo de WhatsApp. ¿Será que también lo podrías enviar por el grupo de WhatsApp para quienes sí están? Es que la complejidad de enviarlo a WhatsApp es que como hay unos chicos que no se hicieron a clase, pues van a quedar como descontextualizados, ¿sí? Aunque sí, pues también podría dejarlo ahí para que repasen los que están, los que no estuvieron y los que lleguen, ¿verdad? Entonces, bien, yo ahorita les dejo entonces en el chat. Ustedes ya no sé si preguntarán algo, pero pues por ahí casi nunca se dialoga. Todo queda como acordado aquí en clase. Sin embargo, entonces ahora pego el link en WhatsApp. Si no lo pego y se me pasa, porque a veces uno se lo olvida, entonces me escriben al interno. Yo no sé, yo parezco como Gaía, de hecho. En los contactos, yo aparezco como Gaía, entonces si pronto se me olvida, alguien me recuerda, profe, envíalo al chat de WhatsApp. ¿Les parece? Señora. Señora. Entonces, para los que no se acuerdan de mí, yo soy Angie Cuellar, soy su maestra de lectura crítica. Y vamos a ver, ¿les gusta la poesía o no les gusta la poesía? Sí, señora. Bueno, entonces la próxima Pues. actividad, yo de entrada les voy a leer un poema. Profe, ¿la próxima clase de qué va a ser? Pues tenía 2 actividades, pero es que yo les dejé tarea la vez pasada y ustedes no me hicieron la tarea, entonces ahora les vuelvo a dejar tareas y actividades. La próxima clase vamos a socializar y vamos a hacer otras actividades que tienen que ver con la comprensión lectora. Inicialmente yo voy a compartirles un poema y vamos a hablar de las ¿Usted partes del mismo. me podría hacer un favor? O sea, personalmente, Sí, o Jefferson. pues nos serviría a todos, ¿no? ¿Podría aclarar o, bueno, profundizar lo de las figuras literarias? Es que eso Figuras es algo literarias. Señora. Sí, ese es un tema que está ahí pendiente, pero me gusta, eso es importante. Creo que la otra semana, creo que yo finalizo clases y pues yo no he visto nada de eso. Y pues es bueno. Usted es de los de intensivo, ¿cierto? Curso intensivo. Sí, creo, no sé. No, bien, mucho mejor. Que ese tema se toca, solo que usted como es de curso intensivo, termina más rápido. Vamos a hablar de la otra clase de figuras literarias y nos sirve la poesía porque hace parte de eso, de las figuras literarias. Sí. Entonces, la otra clase, la idea es llegar puntual para avanzar. Vamos a entrar socializando este tema, hablamos de la poesía, hablamos de figuras literarias, continuamos con el quiz que sigue, pero ese quiz lo vamos a hacer aquí entre todos y ya si no terminamos, entonces se los dejo en el chat, como siempre. ¿Les parece? Señora. Bien. Muchachos, eso es todo por hoy. Los dejo ya de molestar y que pasen buena noche. Gracias, profe. Vale, Gracias, profe. Que tenga feliz noche. Hasta luego. Duerma, profe. Gracias, igualmente.